Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Mr. President, my friend, my partner, it's good to have you back in the White House. Señor presidente, amigos, socios, bienvenido nuevamente a la Casa Blanca. Over the last year and a half, we've devoted our teams to whole of government efforts focused on rebuilding a solid framework of U.S.-Mexican relations. En realidad, hace un año y medio que pedimos a nuestros equipos de ambos gobiernos que trabajaran de forma mancomunada para reconstruir las relaciones de ambos países. As I told you from the beginning, and I mean it, we see Mexico as an equal partner. Y como les dije antes, nosotros vemos a México en pie de igualdad con Estados Unidos. Our nations share close ties and family and friendship, and we're united through our values and our history. Y en realidad nuestros países tienen lazos de familia, de amistades, de amigos, y en realidad compartimos los mismos valores y estamos enlazados a través de la historia. And for me and my administration, the U.S.-Mexico relationship is vital to achieve our goals of everything from the fight against COVID-19 to continuing to grow our economies, to strengthening our partnerships and addressing migration as a shared hemispheric challenge. Y en realidad mi gobierno y personalmente nosotros consideramos que la relación de Estados Unidos y México es una relación vital, fundamental, y para poder lograr nuestros objetivos, uno de los cuales, por ejemplo, es la lucha en contra de la COVID-19, el desarrollo económico y también la lucha o el abordar el tema de la migración y también todos los temas comunes que nos afectan. Addressing migration is a hemispheric challenge, a commitment captured in the Los Angeles Declaration adopted by the Summit of the Americas. Y en realidad el tema de la migración es un tema hemisférico y es un concepto que fue captado en la declaración de la cumbre de Los Ángeles cuando se celebró. And Mr. President, this is a relationship that directly impacts the daily lives of our people. And despite the overhyped headlines that we sometimes see, you and I have a strong and productive relationship. Y en realidad, señor presidente, nuestra relación impacta la vida diaria en ambos países, la vida diaria de todos nuestros ciudadanos, y a pesar de los grandes titulares que podemos ver en algunos medios de comunicación, la relación que nosotros todos tenemos es una relación muy sólida. I would argue a partnership. Y diría que es una sociedad, una relación. Today we're going to be discussing our shared challenges we face and commitments on some of the major issues that we're taking on together. Y hoy vamos a hablar no solamente de los desafíos compartidos, sino también de los compromisos que vamos a abordar para solucionar estos temas. One of those is migration. At historic levels throughout our hemisphere, like us, Mexico has become a top destination of migrants. And here's what we're going to do to address it together. Y en realidad el tema migratorio ha llegado a niveles históricos aquí en el hemisferio, y es un tema que afecta no solamente a Estados Unidos, sino también a México, porque México en este momento también es uno de los destinos elegidos por los migrantes, así que es algo que vamos a trabajar de forma mancomunada. My administration is leading the way to creating work opportunities through legal pathways. And last year, my administration set a record, issuing more than 300,000 H-2 visas for Mexican workers. Y mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los inmigrantes, y el año pasado nosotros batimos un récord en la emisión de visas H-2, que fueron 300,000 visas que fueron emitidas. We also reached a 5-year high in the visas we issued to Central Americans, and we're on pace to double this in fiscal year for Central America. Y nosotros llegamos a niveles históricos en los últimos 5 años en la emisión de visas para centroamericanos, y estamos en un ritmo que nos va a permitir duplicar la cantidad de visas que vamos a emitir en el próximo ejercicio. I want to thank you, Mr. President, for also stepping up and increasing worker visas in Mexico for Central Americans. Y
también le quería agradecer porque ustedes están emitiendo más visas de trabajo en México para centroamericanos. Así que gracias por ello. This is a proven strategy that fuels economic growth as well as reduces irregular migration. Y esto es una estrategia que se comprueba y se ha probado ser una estrategia que funciona porque no solo que ayuda al desarrollo, desacelera la migración. It doesn't get much attention, but we're also making historic investments in infrastructure modernization across our 2,000-mile border with Mexico. Y hay un tema que no es muy relevante o no está muy cubierto en cuanto a las inversiones históricas que estamos haciendo en infraestructura en la frontera que tenemos de más de 2.000 millas con México. My bipartisan infrastructure law here in America is delivering $3.4 billion to major construction projects at the ports of entry between our two countries to make our borders safer and more efficient for people, trade, and commerce. Y en realidad este programa de infraestructura que ha contado con el apoyo bipartidista es de 3,4 mil millones de dólares en proyectos de construcción en puertos de entrada entre nuestros dos países, y esto va a permitir que estas entradas y el paso sean no solamente mucho más seguros, sino también mucho más eficientes. The American people should know, Mr. President, that you're also making a significant investment on your side of the border to improve infrastructure to meet the needs of our times and the future. Y también el pueblo estadounidense tiene que saber que usted está haciendo muchísimos esfuerzos del otro lado de la frontera en programas de infraestructura que van a permitir satisfacer las necesidades de nuestros pueblos, no solamente ahora, sino a futuro también. A very important point. Another critical example is we are accelerating our efforts to disrupt the trafficking of fentanyl and other drugs that are literally killing people. Fentanyl kills people. Y hay algo muy importante a destacar en cuanto a cuáles son los como ejemplo, digamos, de las actividades que estamos realizando, los esfuerzos denodados que estamos haciendo para atacar el tránsito de fentanilo, que es algo que está no solamente matando a muchísima gente, sino también estamos trabajando para detener el flujo de otras drogas. We've had a major anti-smuggling operation underway since April, targeting human smugglers who traffic in people, drugs, and weapons. Y hemos estado haciendo desde el mes de abril muchas actividades en contra del contrabando y también de la trata de seres humanos y el tráfico de drogas y de armas. Toward this effort, we deployed 1,300 additional personnel, conducted 20,000 disruption operations, and we've made over 3,000 arrests, all since April. Y desde abril hemos destacado más de 1.300 efectivos, hemos realizado más de 20.000 operaciones y hemos también llevado a cabo más de 3.000 arrestos. And we've been conducting mirrored disruption operations along our shared border with our Mexican partners. Y también hemos estado haciendo diferentes tareas conjuntas de disrupción con nuestros socios mexicanos. But as you know, Mr. President, we need every country in the region to join us in tracking this multi-billion-dollar smuggling industry that's preying on our most vulnerable, including the 53 souls who died in a tractor trailer in San Antonio last month. Y en realidad, como usted sabe, esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado, conjunto con todos los países del hemisferio. Tenemos que atacar esta industria de $1.000 millones. Es una industria del contrabando, es una industria de la trata de seres humanos y que afecta a los más vulnerables, como por ejemplo las 53 almas que hemos encontrado, las 53 personas que hemos encontrado muertas en un camión en San Antonio, Texas. President Obrador and I will also be talking about enhanced enforcement measures, including reparation efforts. And today we'll agree on our next steps together on all these fronts because we know we have to meet these challenges together. En realidad vamos a trabajar de manera conjunta en todas estas esferas. También vamos a hablar de cuáles son los pasos que tenemos que seguir en el futuro para poder abordar estos desafíos de forma conjunta.
Mr. President, again, welcome, and I look forward to our discussions after this introductory meeting. Señor presidente, bienvenido nuevamente y espero tener una conversación muy fructífera con usted. Nos da mucho gusto, presidente Biden, estar de nuevo aquí en la Casa Blanca. We're so happy, President Biden, to be here at the White House once more. Le envío un saludo al pueblo bueno, trabajador, progresista de los Estados Unidos. And I send my greetings to the good, hardworking, the fine, and very progressive people of the United States. My greetings. Este es el segundo encuentro que en apenas 8 meses This is the second meeting in just 8 months. sostenemos con usted, presidente Biden, aquí en la Casa Blanca. The second meeting we are holding with you, President Biden, here at the White House. Pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación. Yes, but as you have already expressed, President Biden, these existing circumstances are demanding so many more things from us. For instance, having closer relationship, closer ties of friendship and cooperation. Actuar juntos ante los grandes desafíos que enfrentan nuestros países. So that we can act together vis-a-vis the major challenges our two countries face. Y vaya que vivimos tiempos difíciles. And these are truly difficult times, no question about it. Primero fue la pandemia con sus secuelas de muerte, sufrimiento y daños a la actividad productiva. First of all, we have the pandemic, the COVID-19 pandemic with its sequels of death, suffering, hardships, and damage on the productive activities of our countries. Y ahora la guerra en Ucrania, la cual no solo ha dejado dolor y destrucción, sino que agravó la crisis económica e impulsó la espiral inflacionaria que padece el mundo. And now we have the war in the Ukraine. And as we know, it has not only constituted grief and destruction, but it made the economic crisis even worse, yes. And this has resulted in an inflationary spiral that the entire world is suffering. De modo que vengo a verle, presidente Biden, para expresarle, en nombre del pueblo de México, la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones. Therefore, President Biden, I have come to see you to express on behalf of the Mexican people our willingness to work together for the well-being of our nations. Esta no será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente. This will not be the first nor the last occasion on which we close ranks to help each other. A pesar de nuestras diferencias y de agravios que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados. In spite of our differences and also in spite of our grievances that are not really easy to forget with time or with good wishes. They're not easy to forget. However, on many occasions, we've been able to coincide and we've been able to work together as good friends and true allies. Durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt se hizo patente una política que nosotros consideramos eficaz y fraterna. During President Franklin D. Roosevelt's administration, we were able to see a policy that we believe it was a very efficient and very fraternal policy. Eran otros tiempos, pero existían circunstancias parecidas a las actuales. Those were other times. However, we had circumstances
that were quite similar to our existing circumstances. Y de esa política debemos extraer buenas lecciones, porque la historia es la maestra de la vida. And from those policies, we should be extracting good lessons, because history is the master of life. Cuando el presidente Roosevelt llegó a la presidencia el 4 de marzo de 1933, When President Roosevelt took office, March 4, 1933, Estados Unidos padecía una de las crisis económicas y sociales más profundas de su historia. the United States was going through one of the most profound social and economic crises of its history. Por eso, con definición, arrojo, plomo, desde los primeros días de su gobierno, lanzó un torbellino de iniciativas que cambiaron al país, que infundieron nuevas esperanzas entre los habitantes de Estados Unidos. That's why, with great definition, determination, and aplomb, since the first 100 days of its administration, he launched a whirlpool of initiatives that changed the country and gave new hopes to its inhabitants. Asimismo, durante su administración aplicó una política de buena vecindad con los países del continente americano. And throughout his administration, he also applied, he enforced a policy, a good neighbors policy, and this is something that was enforced and applied throughout the American continent. La autenticidad de esta política tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país. Authenticity of this policy had as its best example respect for the sovereignty of Mexico. En esa época, en México, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas emprendía reformas profundas. At that time, President Lázaro Cárdenas' administration was also launching very deep, very important reforms. Fue entonces, en 1938, cuando se llevó a cabo la expropiación petrolera. So then, in 1938, that's when the oil expropriation took place in Mexico. Sin embargo, las diferencias se resolvieron mediante el diálogo y la colaboración con dignidad. However, differences were addressed and solved through a dialogue and collaboration with dignity. Esa política de respeto a la soberanía de las naciones dio frutos, creó condiciones favorables para que los gobiernos de Estados Unidos y de México actuaran como aliados en la Segunda Guerra Mundial. This policy of respect for the sovereignty of our country, of the nations in general, gave us very good fruit. Yes, for instance, it created conditions which were very favorable conditions for the governments of the United States and Mexico to act as partners, as allies throughout the Second World War. La alianza fue mucho más allá de la mera cooperación en el esfuerzo bélico. And this alliance went beyond, over and beyond mere cooperation in this bellicist effort. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, When the United States went into the Second World War, miles de estadounidenses fueron reclutados por las Fuerzas Armadas thousands of Americans were recruited by the armed forces, y esto causó que la agricultura se quedara sin fuerza de trabajo. and this meant that the agriculture field was left with no labor force. A los granjeros les surgía mano de obra. Farmers urgently needed labor force. Como ocurre ahora en restaurantes, fábricas, construcciones y en el campo. As it also happens now in restaurants, factories, construction works,
and out in the countryside as well. En esas circunstancias, en 1943, el presidente Roosevelt reconoció la realidad. At that time, under those circumstances, in 1943, President Roosevelt recognized reality Y tomó la decisión de apoyar el programa Bracero, and he decided to support the Bracero program, por el cual miles de jornaleros agrícolas mexicanos ingresaron a Estados Unidos de manera legal. through which thousands of Mexican agricultural laborers came into the United States legally para ayudar en la producción de alimentos, to help in the production of foodstuffs. incluso durante la construcción del ferrocarril Even during the construction en of Estados Unidos the system in the United States, en los años de 1943 a 1946 1943 through 1946, se contrató a 130,000 trabajadores mexicanos mediante este procedimiento pactado por ambos gobiernos. 130,000 Mexican workers, farm workers, were hired through this agreement signed by both governments. Ciertamente el programa no estuvo exento de errores, Certainly, the program was not exempt from mistakes, abusos abuses, e incumplimientos, and non-compliance. pero sin duda dio buenos resultados en lo productivo However, there is no doubt that it Laboral. had very good results at the productive and labor levels. fue un marco más seguro It was a more secure framework y con menos violaciones a los derechos humanos with less human rights violations, si se compara con las disposiciones migratorias actuales. especially if we compare that to current migration provisions. Algo parecido a este programa es lo que proponemos ahora. Today we're proposing something similar to this program. Es cierto que ya nos une e integra el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. It is true that the USMCA is a treaty that's already uniting and integrating our two countries. Pero todavía hay márgenes para intensificar nuestra relación bilateral. Our two countries, Mexico, the United States, and Canada. However, there's still margins for us to intensify our bilateral relationship. Por ejemplo, las altas tasas de inflación tienen que ver con los desajustes de la economía mundial, For instance, high inflationary rates have to do with misadjustments of the world economy por la pandemia y la guerra en Ucrania, because of the pandemic and the war in Ukraine. pero también debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. However, we should also recognize that for some time now, we haven't been producing what we should be producing. En las últimas 3 décadas se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo. In the last 3 decades, it was very comfortably accepted for China to become the factory of the world, Con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes, porque podíamos importar lo que necesitáramos. And this was due to the fallacious idea that with globality, it wasn't necessary to continue our self-sufficiency in the production of foodstuffs. Because we were able to produce energy and other goods, we didn't have to do it. It wasn't necessary because we could always import them as we needed them. So self-sufficiency was not necessary. Sin embargo, la realidad actual nos hace ver que es indispensable producir lo que consumimos en nuestros países y en nuestras regiones.
However, the reality we live in now makes it necessary and indispensable for us to produce everything we consume in our countries and regions. Sin llegar al extremo de cerrar nuestras economías, Without reaching an extremist position of closing our economies, debemos pensar que el desarrollo de las naciones depende en lo fundamental de su capacidad productiva. we should remember that the development of our nations depends fundamentally on their productive capacity. Señor presidente Biden, ya estoy por terminar. President Biden, I'm about to finish. Mi propuesta coincide. Let me say one thing. I can't get over how that lovely lady is holding that camera steady. Con la cámara no se ha movido, pero ha tenido así, sostenido esa cámara sin moverse todo el tiempo. It's amazing. Sharp distraction. Perdón que me distraje. Mi propuesta coincide con sus planteamientos y puede resumirse en 5 asuntos básicos. Yes. Cooperación. Yes, I fully coincide with what you have proposed, President Biden, and I could summarize everything we've been saying in 5 basic items of cooperation. 1. Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72% de su producción de petróleo crudo y combustible de exportación a las refinerías de Estados Unidos. Number 1, since the energy crisis started, Mexico has used 72% of its crude and fuel oil exports to United States refineries. 800,000 barriles diarios. 800,000 barrels a day. Asimismo, decidimos permitir, en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, Therefore, we decided that while we're waiting for prices of gasoline to go down in the United States, ojalá y le apruebe el Congreso su propuesta and I hope that Congress approves or passes your proposal, Mr. President, Come down. bajar el of precio. lowering prices. Yes, that's it. En tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, In the meantime, while we're waiting for prices to go down, se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio. we have decided that it was necessary for us to allow Americans who live close to the borderline so that they could go and get their gasoline on the Mexican side at lower prices. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México. And right now, a lot of the drivers, a lot of the Americans are going to Mexico, to the Mexican border, to get their gasoline. Pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. However, we could increase our inventories immediately. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible. We are committed to guaranteeing twice as much supply. Lo cual sería un considerable apoyo. That would be considerable support. Al día de hoy, un gasolina regular cuesta $4.78. Right now, a gallon of regular costs $4.78. En promedio de este lado de la frontera. Average on this side of the border. Y en nuestro territorio, And in our territory, $3 con 12 centavos. $3.12. Quiero aclarar Let me clarify algo something. y aprovechar para agradecer. And I also want to take advantage of this opportunity to thank you, Mr. President. La mayor parte de esta gasolina Most of this gasoline la estamos produciendo
We are producing it en la refinería de Pemex, in the Pemex refinery que usted nos permitió that comprar you allowed us to buy en Deer Park, Texas. in Deer Park, Texas. 2. 2. Ponemos a disposición de su gobierno más de 1,000 kilómetros de gasoductos. We are putting at the disposal or setting at the disposal of your administration over 1,000 kilometers of gas pipelines A lo largo de la frontera sur con México throughout the southern border with Mexico para transportar gas de Texas to transport gas from Texas a Nuevo México, to New Mexico, Arizona Arizona, y California, and California por un volumen for a capaz de generar volume that can generate hasta 750 megawatts up to 750 de megawatts energía eléctrica of electric energy y abastecer 3 millones de personas aproximadamente. and supply about 3 million people. 3. 3. Aun cuando el tratado ha avanzado en eliminar aranceles, Even though the USMCA has made progress for the elimination of tariffs, existen algunos otros que podrían suspenderse there are de inmediato still some others that could be immediately suspended. y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos. And we could do the same with some regulations, regulatory measures, and tedious procedures or red tape. En comercio de alimentos y otros bienes, In terms of trade related to foodstuffs and other products, que aminoren los precios a los consumidores en nuestros países, so that we can lower prices for consumers in both our countries. cuidando solo la salud Always being very y careful el medio ambiente. with protection of health and the environment. 4. 4. Iniciar un plan de inversión privada y pública Starting a private-public investment plan entre los dos países between our two countries para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados to produce all those goods that will be strengthening our markets, y se eviten importaciones de otras regiones o continentes. so that we can avoid having importations from other regions or continents. En nuestro país seguiremos produciendo petróleo In our country, we shall continue producing oil en tanto se consuma la transición energética. throughout the energy transition. Se establecerán con inversionistas estadounidenses With U.S. investors, we are going to be establishing plantas de licuefacción de gas, gas liquefying plants, de fertilizantes, fertilizer plants, y se continuará impulsando la creación de parques solares and we shall continue promoting the creation of solar energy parks en el estado de Sonora in the state of Sonora y en otros estados fronterizos, and other border states as well, con el respaldo de termoeléctricas y el tendido de líneas de transmisión. and we are going to accomplish this with the support of thermal electric plants and also through transmission lines Para producir energía to produce energy en el mercado interno y exportar in the domestic market as well as for exports a estados vecinos de la Unión to Americana neighboring states in the American Union, como Texas, Nuevo México, as for instance Texas, New Mexico, Arizona y Arizona, California. and California. Es importante mencionar It's also important to mention que hace 2 meses that 2 months ago tomamos la decisión soberana we took the sovereign decision de nacionalizar el litio, of nationalizing lithium in Mexico, un mineral, un insumo que resulta
fundamental This is a fundamental mineral, a fundamental input para avanzar en el propósito de no depender de los combustibles fósiles to advance in our purpose, not to depend on fossil fuels, y que estará disponible para la modernización tecnológica de la industria automotriz. and this will be available for the technological modernization of the automotive industry Entre nuestros países. among our three countries, the countries of the USMCA. 5. 5. Ordenar el flujo migratorio Orderly migration flow y permitir la llegada a Estados Unidos and allowing arrival in the United States de obreros, técnicos of workers, technicians, y profesionales de las distintas disciplinas, and professionals of different disciplines. mexicanos y centroamericanos, I'm talking about Mexican and Central Americans con visas temporales de trabajo with temporary work visas para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. to ensure not paralyzing the economy because of the lack of labor force. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted y aprobado por el Congreso de destinar más de $1 billón para la construcción de obras de infraestructura. The purpose of this plan would be to support and to have the right labor force that will be demanded by the plan you proposed and that was passed by Congress of using $1 trillion for the construction of infrastructure works. Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, And it's also indispensable that I say this in a very sincere fashion in the most respectful manner. regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. It is indispensable for us to regularize and give certainty to migrants that have for years lived and worked in a very honest manner and who are also contributing to the development of this great nation. Sé que sus adversarios, los conservadores, I know that your adversaries, the conservatives, van a pegar el grito en el cielo. are going to be screaming all over the place. Even to heaven, they're going to be yelling at heaven. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, But without a daring, a bold program of development and well-being, no será posible resolver los problemas it will not be possible to solve problems. ni conseguir el apoyo del pueblo. It will not be possible to get the people's support. Frente a la crisis, In the face of this crisis, la salida no está en el conservadurismo, the way out is not through conservatism, sino en la transformación. the way out is through transformation. Actuar con arrojo, We have to be bold in our actions. transformar, Transform, no mantener not maintain el statu quo. the status quo. Por nuestra parte, On our part, actuamos de buena fe we're acting in good faith, y con toda transparencia, with all transparency, porque no debe haber egoísmos because there should be selfishness entre pueblos vecinos y amigos. between countries, peoples that are neighbors and friends. Además, integración no significa hegemonía ni sometimiento. On the other hand, integration does not signify hegemony or subjugation.
Y a usted, presidente Biden, le tenemos confianza porque respeta nuestra soberanía. And President Biden, we trust you because we respect our sovereignty. Estamos dispuestos a seguir trabajando con usted We are willing to continue working with you en beneficio de nuestros pueblos. for the benefit of our peoples. Cuente siempre con nuestro apoyo Count with our support. y con nuestra solidaridad. Count on our support and solidarity always. Que viva Estados Unidos. Long live the United States. Que viva México lindo y querido. Viva México lindo y querido. Long live Mexico, dear Mexico. Viva México. Love and beautiful Mexico. Viva México. Mr. President, you've had a lot of important things to say, and we have much agreement. And some of the details we'll have a chance to talk about with this agreement. But the thrust of what you're saying, we agree with. We need to work closer together. Bueno, en realidad, señor presidente, tenemos muchísimas cosas muy importantes a las cuales abordar y estamos de acuerdo en algunos detalles, tal vez no estemos de acuerdo, vamos a tener que trabajarlos, pero por supuesto lo más importante es seguir trabajando de forma And we know of all the major economies in the world, we're the fastest growing. We, the United States, already the fastest growing. de todas las economías grandes del mundo, Estados Unidos es la que está creciendo más rápido. Just since I became president, we've created more jobs than any president ever has in the beginning of his administration. Almost 8.5 million new jobs. Desde que asumí como presidente hemos generado más puestos de trabajo que lo que ha generado cualquier otro gobierno y hemos generado 8,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Wages have risen 5.5%. Los sueldos han aumentado un 5%. We are suffering from inflation imposed as a consequence of what's going on in Ukraine. We have the lowest rate of almost every major nation. En realidad, si bien estamos sufriendo la inflación derivada de lo que está sucediendo en Ucrania, somos el país que menos inflación tiene. Even last month, we created another 357,000 new jobs. Y creo que el mes pasado se crearon, creo que 357,000 nuevos puestos de trabajo. And doesn't mean we don't have problems. We do. No quiere decir que no tengamos problemas porque sí los tenemos. And we do believe, I do believe, that working with you, we can help solve both our problems. Y nosotros creemos, yo creo que trabajando con usted vamos a poder solucionar los problemas de ambos. And China is not only not in the factory world, they're in the factory world. The United States, we produce more agricultural product than anything close to it. Y en realidad el tema de China de ser la fábrica del mundo, digamos así, no es así. Nosotros producimos más productos agrícolas. I'm not suggesting they're not problems, they're real problems, but they're solvable. No quiero sugerir que no hay problemas, porque los hay. Lo que hay que tener paciencia para los problemas. And I'm anxious for us to get into some detail about the explicit 5 points you raised and how we can make sure we work together on all 5 points. En realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos que usted mencionó y cómo podemos trabajar de forma más combinada para poder abordarlos y solucionarlos. I hope I've demonstrated my whole career that I have the greatest respect for Mexico, an independent nation, a great nation, and great respect for you. Bueno, espero que mis acciones durante toda mi carrera hayan demostrado el respeto que yo le tengo a México. Es un país independiente, un gran país, y yo le tengo a usted muchísimo respeto también. We have liberals, moderates, conservatives, and extreme conservatives. Nosotros tenemos liberales, moderados, conservadores y extremadamente conservadores. We're waiting for the Republican Party to come back to traditional conservative positions. Y estoy esperando que el Partido Republicano vuelva
con respeto a los lugares. No respect for you when I'm here to get to work. Entonces, lo respeto a usted, vayamos a trabajar. I'm going to find out how she already Y ahora voy a ver cómo es que ella ha logrado mantener ese conocimiento verso de Ella es una periodista It's a journalist, yes. mexicana From Mexico. excepcional. It's just exceptional. She is exceptional. That's all Anyway. Gracias, presidente. Thank you, Mr. President. Isabel González, Grupo Imagen Multimedia. It is Gracias. a multimedia. Gracias. Presidente Grupo Biden. Imagen. Thank Es you. un homenaje a todos This is a tribute homage to all of you, medios de all información, the media here. Yes. mujeres y hombres, Women and periodistas. men, journalists, reporters. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you.